CATL ha presentado su nueva batería para vehículos eléctricos y creo que merece la pena comentarlo porque trae muchas luces, pero también, como friki de las baterías que soy, me genera muchas dudas. Vamos a verlo. CATL es ese tipo de empresa que no mucha gente conoce, pero que lidera un sector. Estamos hablando del sector de las baterías para vehículo eléctrico, fabricante número 1 mundial y puntero en tecnología. Sus químicas basadas en el LFP, en el litio hierro fosfato, están desarrollando a gran velocidad avances en el mundo de la movilidad eléctrica. Han presentado actualmente una batería en un tipo de vehículo medio, no han especificado exactamente si va a ser en un turismo, en un sub o similar. Una batería que promete dar hasta 1500 kilómetros de autonomía, carga ultra rápida. En lo que tardas en tomarte un café estaría cargando cerca de 500 kilómetros de autonomía y una arquitectura de 1000 voltios. Es sobre el papel genial porque nos va a dar unas prestaciones increíbles en el vehículo, pero también a mí me plantea ciertas dudas que quiero comentar con vosotros. Que sepáis que este vídeo no es un hate a los vehículos eléctricos ni nada, pero pese a ser una tecnología que es muy prometedora, también tiene sus sombras y me gustaría analizarlas con vosotros para comentarlas. Tener una arquitectura de 1000 voltios es maravilloso en el vehículo porque cuanto más aumentamos el voltaje, menos sección de cables necesitamos porque menos intensidad pasará por ellos. Es decir, utilizando la ley de Ohm, si por ejemplo queremos consumir 1000 vatios, podremos conseguirlo haciéndolo con 1000 voltios con 1 amperio de intensidad o con 1 voltio y 1000 amperios de intensidad. La diferencia está en que para 1 amperio de intensidad podremos utilizar un cable de 0,25 y para 1000 amperios de intensidad necesitaremos utilizar un cable más o menos del diámetro de una taza de café, una cosa así. Entonces, para ahorrar costes y pesos, normalmente la tendencia en los vehículos eléctricos es aumentar voltajes para disminuir amperajes en lo que es el sistema de alta tensión del circuito. La contrapartida que nos trae esto es que nuestras redes eléctricas generadoras, es decir, lo que es la red de alta tensión española, por ejemplo, funciona a una tensión nominal de entre 230 y 380 voltios, dependiendo de si es monofásica o trifásica. ¿Qué sucede con esto? Tener un vehículo a 1000 voltios está muy bien, pero necesitará ir acompañado de una infraestructura. Y a día de hoy, según los planes que tiene Europa para implantar este tipo de vehículos en masa, creo, o desde mi punto de vista, me gustaría que lo pusierais en los comentarios también, no se están haciendo suficientes infraestructuras para soportar todo esto. Yo, por ejemplo, aparco el vehículo en un garaje que tiene 433 plazas. Si tuviéramos que poner a cargar todos el vehículo eléctrico en ese garaje, suponiendo que estén aparcados una densidad media del 80% de las plazas, porque otros estén utilizando el coche o lo que sea, estaríamos hablando del consumo de un barrio entero en electricidad en un solo garaje, es decir, las acometidas y todo que necesitaría eso serían desproporcionadas. Aparte de que no estaría cargando o funcionando solo nuestro garaje. Obviamente tendríamos muchos parking privados, otros garajes, incluso a lo mejor en la vía pública, centros comerciales o similar, cargando vehículos. Realmente la duda que a mí se me plantea es: tenemos la tecnología en el vehículo, 1500 kilómetros de autonomía según CATL, tenemos cargas ultra rápidas, tenemos todo preparado en el vehículo, pero ¿dónde estamos poniendo la infraestructura? Es decir, cargadores rápidos, cargadores que sean compatibles con todas estas tecnologías, porque quiero pensar que muchos de los cargadores, por ejemplo de Iberdrola, que tenemos instalados a día de hoy, obviamente no contemplarán una carga ultra rápida para una batería de 1000 voltios, para un sistema de 1000 voltios. Entonces tendrán que cambiar los cargadores, tendremos que buscar estaciones específicas para estos vehículos. La pregunta que a mí me surge es cómo se está planteando todo esto. Otra duda que a mí me plantea y es el sistema de trabajo de los chinos. Los chinos, para que entendáis un poco cómo funciona el asunto, optimizan mucho costes porque automatizan las cadenas de producción hasta el extremo. Es una ventaja porque pueden fabricar
aparte de por los costes de mano de obra, regulaciones y demás, en lo que es la cadena de producción pueden producir muy por debajo de los costes que tendríamos, por ejemplo, aquí en Europa o en Estados Unidos. Lo que se me plantea en este sentido es que eso tiene una gran contrapartida, y es que normalmente todos los productos chinos tienen el inconveniente de que a largo plazo no hay repuestos. ¿Por qué no hay repuestos? Porque las cadenas de producción se modifican para los nuevos productos y entonces deja de salir rentable hacer repuestos para lo anterior. En el tipo de electrónica de consumo que dura 1 o 2 años, a lo mejor no tenemos tanto impedimento con este punto. Pero un vehículo que suele ser una compra a largo plazo, que estamos hablando de un bien que se suele utilizar, por ejemplo, aquí en España, entre los 10 y los 20 años de vida útil, ¿qué pasará si vamos a necesitar repuestos, por ejemplo, dentro de 8 años? Que este tipo de vehículos ya no se fabriquen, hayan salido tecnologías nuevas o vehículos nuevos y las cadenas de producción se hayan adaptado a esos nuevos modelos. Teniendo en cuenta que esto, por ejemplo, puntos críticos como el motor o como la batería, sobre todo la batería, que es un elemento que se degrada, no pueden dejar baterías fabricadas, por ejemplo, para los próximos 10 años, porque esa batería dentro de 10 años estará deshecha, o sea, estará cao, simplemente por no uso. Entonces, me gustaría saber o también ver vuestro punto de vista de cómo pensáis que se va a enfocar esto de cara a la obsolescencia programada o vida útil que puedan tener este tipo de vehículos. Porque luego también estamos en la situación de que ahora hay un boom de marcas enorme que están inundando el mercado, como pasó en su momento con los portátiles. Hubo un momento en el mercado de portátiles que hubo muchísimas marcas asiáticas que fabricaban barbons o chasis y que de repente más de la mitad de ellas desaparecieron y se quedaron los productores, digamos, huérfanos de servicio postventa. Entonces se me plantean este tipo de dudas porque un coche es una gran inversión, además con una previsión de uso a largo plazo, y creo que se está hablando poco de este tipo de incidencias. Además, normalmente los fabricantes tienen una tendencia bastante fuerte últimamente a hacer las cosas bastante complicadas de reparar. Suponiendo que pudiéramos conseguir repuestos por otro lado, normalmente suelen ir o llenas de epoxi o con electrónicas que se bloquean o similar. Entonces me gustaría saber también, o me planteo, cómo se va a enfocar todo este mercado de cara a 10 años, por ejemplo, cuando tu flamante Xiaomi SU7 sea una cosa súper obsoleta, pero siga siendo un vehículo en el que has invertido una cantidad de dinero importante, que en general está todavía para su uso y que, por ejemplo, ya no tiene el repuesto de la batería. ¿Cómo se va a enfocar todo esto? Y bueno, son dudas que se me plantean, aparte de la infraestructura que ya hemos comentado, y también hablar un poco de lo que son las cargas ultra rápidas. Es cierto que las modificaciones en los cátodos ayudan a que las dendritas y las degradaciones que se producen sean menores, pero normalmente una carga ultra rápida siempre implica una degradación mayor. Entonces, bueno, la verdad es que sobre el papel lo que ha presentado CATL es impresionante, pero habría que ver cómo se traduce esto en la vida real y a futuro, porque se nos están planteando muchísimos desafíos. Y una vez visto un poco todo esto, me gustaría saber en comentarios qué pensáis vosotros, si confiaríais en este tipo de productos a largo plazo sabiendo la inversión que suponen y los problemas que tienen actualmente, o esperaríais a comprar más adelante este tipo de productos. También me gustaría que si os gusta el contenido que hacemos en el canal y este tipo de comentarios, os suscribierais y dierais a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.